Bien, estamos grabando ya el taller del día de hoy. Vamos a comenzar con un taller que me tiene un poco... ahí están viendo la presentación ustedes, ¿cierto? Sí, sí. Sí se ve. Bacán, súper. Bien, súper. Ya, ven a pantalla completa la presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Bien, súper. Vamos a partir entonces. Vamos a dejar... Así. Y ahí. Bien, entonces, ¿de qué se trata el taller del día de hoy? Bueno, se trata de cómo organizar fuentes para un trabajo más efectivo. La verdad es que la iniciativa de este taller surge a partir de tutorías que yo he tenido a lo largo del tiempo que trabajo con Armadillo, ¿ya? Sobre todo el año pasado nos dimos cuenta en uno de los ciclos de talleres presenciales que había como a veces mucha confusión en cómo manejar fuentes, ¿ya? Y la verdad es que quizás para mí es un poco más habitual el manejo de fuentes por lo que yo hago, ¿ya? Bueno, para las personas que se vienen integrando, mi nombre es Amparo Galdame, soy profesora de castellano de formación, soy magíster en lingüística aplicada y actualmente estoy estudiando un doctorado en psicología. Y me he especializado por los años en escritura académica. En el equipo de Armadillo llevo trabajando ya varios años y ha sido muy interesante ver cómo se da el tema de desarrollar habilidades de escritura y lectura también en otras comunidades que no son necesariamente cercanas a la mía, que es en el caso de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Entonces vamos a revisar un poquito cuáles pueden ser las estrategias para trabajar de manera más efectiva el manejo de fuentes bibliográficas, ¿sí? Punto de partida. La verdad es que es una realidad compartida para todos, independiente de qué área seamos, a qué área pertenezcamos, a qué carrera estemos cursando, etcétera. La verdad es que es una realidad sumamente compartida el tema de lo que genera manejar y distribuir los tiempos para una revisión bibliográfica, por ejemplo, ¿ya? Por lo general, las instrucciones de trabajo suelen ser a veces concretas, a veces muy difusas, pero siempre son como el punto de partida. Y la verdad es que las estrategias de planificación de nosotros, por lo general, no siempre son muy buenas. Eh, a veces hay personas que decimos muy frecuentemente, trabajo mejor bajo presión, entonces somos muy buenos para estirar el chicle, como se dice coloquialmente, ¿no? Como para dejar las cosas para o última hora o no. Pero también hay veces en que hemos tomado la decisión de planificar nuestro trabajo, por ejemplo, si tengo un trabajo muy importante, planifico con tiempo y aunque planifique con tiempo y tenga una muy buena distribución temporal de lo que yo quiero hacer con mi trabajo, por lo general siempre llegamos a última hora o llegamos o pasamos por una fase en que estamos tremendamente atiborrados con las fuentes que tenemos que manejar. Cuando hablamos de fuentes hablamos de artículos que tenemos que revisar, cuando tenemos que ver, por ejemplo, el tema de consultar otras tesis, cuando estamos en redacción de tesis, buscamos tesis, por ejemplo, para contrastar cómo esas tesis se hicieron, cómo las escribieron, busco las tesis que quizás mi profesor guía en algún momento dirigió, busco cualquier pista. Entonces, por lo general, cuando tengo las instrucciones claras o difusas, da igual. Y aunque haya planificado cómo realizar mi trabajo, es muy posible que igual me encuentre con actividades específicas que me demanden una serie de habilidades que en estricto rigor puede que no esté muy bien preparado, sobre todo cuando tenemos múltiples fuentes que manejar. Ahora, ¿qué es lo más habitual en un trabajo que nos exige revisar la literatura especializada? Literatura me aparece en pantalla. ¿Qué es lo más habitual? ¿Qué es lo que a ustedes más les ha pasado? Si quieren compartir por chat o pueden habilitar micrófono. ¿Qué es lo que a ustedes más les pasa o frecuentemente les ocurre cuando tienen que revisar la literatura especializada? ¿Qué suele ocurrir? ¿Cuáles son los principales desafíos?
Hola, Amparo. Hola. Mira, a mí personalmente lo que me pasa es que tiene que ver con las estrategias de búsqueda, porque hay mucho, hay demasiado. Entonces, creo que las estrategias tienen que estar enfocadas en las palabras claves y buscar, digamos, saber buscar, la verdad, porque hay demasiada información y eso puede marear y desmotivar. Sí, comparto contigo, Raimi, porque me encuentro en una situación muy similar actualmente y me Sí, pasa exactamente lo mismo. De hecho, sí. les traigo un ejemplo aplicado con algo que justo hoy día tuve que presentar, así que más cierto imposible, estoy de acuerdo contigo. Mucha información, hay veces que nos vamos por la tangente, ¿no? Y empezamos como a abrir una serie de caminos que no tienen retorno. A mí me pasa eso. Ahora, Ahora yo recomiendo ocupar estas nuevas inteligencias artificiales porque sirven bastante, como el chat GPT, por ejemplo, que Ujú. si tú le pides que te busque artículos, digamos con un título, un set de palabras clave atingente, busca buenas referencias. Yo lo he probado y está bastante bueno, te simplifica las cosas y no se está usando con un fin antiético académico, por ejemplo. Sí, nos vamos a referir respecto a eso y qué bueno que lo hayas sacado a colación porque así podemos conversarlo muy abiertamente y siempre como con claridad con respecto al tema de su uso. Así que estoy muy de acuerdo contigo. Ok, gracias. Súper, gracias a ti. Héctor nos coloca en el chat que es tan especializada que algunos conceptos se dan por sabidos y es mi primera vez viéndolos. Totalmente de acuerdo. También me pasa que hay demasiada información y aquella que me sirve está enterrada en mucha otra info que no me sirve. Ya, mira, con respecto al tema de los conceptos que se dan por sabido, estoy en crisis justamente por lo mismo, porque yo hay cosas que no sé y claro, recurro como a definir conceptos que en verdad ya están mega archisabidos. Entonces quizás ahí nos falta a veces como tener conciencia de cuál es nuestra audiencia, a quién le estamos haciendo este trabajo. Si es un profesor especialista en una temática, probablemente no necesito definirle la rueda, porque obviamente él ha trabajado con ruedas y distintos tipos de ruedas. Entonces vamos a tener que saber un poquito más cómo es nuestra audiencia y principalmente cuál es el objetivo que tiene nuestra revisión de la literatura especializada, ¿ya? Y bueno, muchas veces encontramos información que es importante, pero no es la fuente que necesitamos, entonces tenemos que empezar un rastreo mucho más como minucioso, ¿ya? Así que Héctor no está solo, nos pasa a todos habitualmente. Creo que en ese sentido compartimos un poco las experiencias y como les dije, independiente de qué área provengamos, la verdad es que los desafíos por lo general son siempre los mismos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el paso a paso para una revisión bibliográfica? Y aquí vamos a entrar un poquito en materia en trabajar estas estrategias, un poco como definirlas, clarificarlas, y aunque para algunos de ustedes pueda resultar que estas estrategias son básicas, creo que van a estar de acuerdo conmigo en el sentido que por más básicas que las consideramos, no las aplicamos. Y ahí está yo creo que el principal error, como que ahí nos caemos y nos tropezamos una y otra vez con la misma piedra. Creo que estos pasos, estos 8 pasos son súper simples, pero el punto es que no los optimizamos y muchos de ellos los saltamos, ¿ya? Y ahí es donde cometemos errores. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es definir el objetivo de investigación. Cuando quiero yo revisar la literatura especializada, tengo que definir el objetivo. Yo personalmente, una de las cosas que hago, y no lo he dejado de hacer, es usar los posits cerca del computador cuando me pongo a buscar en los buscadores. Eso lo tengo que hacer porque de lo contrario, como me distraigo con facilidad, termino abriendo una cantidad de pestañas que, olvídense, después se me olvida que era lo que estaba buscando. Y pierdo muchas fuentes que eran importantes porque se me olvidó lo que estaba buscando, ¿ya? Entonces, punto uno, hay que definir el objetivo de lo que estamos investigando. Punto dos, hay que familiarizarse con las bases de datos que son académicas. Ya vamos a revisar, les voy a mencionar algunas, vamos a especificar otras, quizás ustedes me puedan compartir algunas de sus áreas específicas, pero lo importante es que sí o sí nos tenemos que familiarizar con esas bases de datos. ¿Ya?
¿Cuáles son? ¿Qué funcionalidades ofrecen? ¿Qué es lo que podemos descargar de esas bases de datos? ¿Cómo podemos sistematizarlo? Todos esos aspectos tienen que ser como de conocimiento previo, ¿ya? Ahora, me mandan a hacer un trabajo, defino el objetivo, me meto en la base de datos y no conozco la base de datos, ¿qué hacemos ahí? Ya vamos a revisar algunas estrategias, subestrategias, así como para poder aplicar. Sí o sí hay que utilizar palabras claves y operadores booleanos. Sí o sí hay que saber cuáles son las palabras que tenemos que buscar y qué combinatorias de palabras y con qué pistas específicas, que los vamos a ver, tengo que mezclar esas palabras, ¿ya? Para restringir o ampliar la búsqueda. Yo creo que eso también es algo que nos pasa muy frecuentemente, ¿ya? Que no sabemos buscar bien y no sabemos establecer buenas combinatorias al momento de buscar en la literatura especializada. Sí o sí, hay que revisar listas de referencia de los artículos más importantes. Y aquí, respecto al comentario que puso Héctor en el chat, me parece que es una muy buena estrategia cuando nosotros tenemos un artículo que nos remite a un estudio seminal. Y a partir de la búsqueda de esa referencia podemos buscar redes de artículos que están vinculados y que pueden tratar distintas áreas o aristas específicamente de lo que nosotros estamos buscando en nuestra revisión bibliográfica. ¿Ya? Entonces, eso nos va a servir mucho, ¿ya? Revisar la lista de referencia de los artículos más importantes. También utilizar herramientas de gestión de referencias, ahí vamos a ver algunas. Leer estratégicamente los textos creo que es cuando llegamos a este punto, cuando llegamos al punto 6, por lo general estamos derrotados, porque hemos invertido mucho tiempo de manera muy errática en los 5 primeros puntos y cuando llegamos al momento en que más tenemos que estar así clever para poder leer, no lo logramos, ¿ya? Súmenle a eso que si hemos dejado para última hora el trabajo, es que se vuelve un caos. Entonces, el punto 6 para mí es un punto de inflexión. Luego de leer estratégicamente los textos, yo creo que ahí está entre el 6 y el 7 que se va cambiando, seleccionar las fuentes pertinentes y el octavo punto que es sistematizar la lectura, que ahí es donde vemos realmente el despliegue de la estrategia de sistematizar o de organizar fuentes estratégicamente. Vamos a ver cada uno, algunos más detallados, otros de manera más general. Lo primero, definir el objetivo de investigación. Cuando tenemos las instrucciones para un trabajo o cuando estamos frente a un desafío que es un poco más ambiguo, quizás por ejemplo elaborar el marco teórico de la tesis, hay que definir objetivos y objetivos específicos, ¿ya? Primero, ¿qué es lo que tengo que investigar? Yo me tengo que preguntar eso, ¿ya? Puede, insisto, que esto sea como quizás muy básico, pero es que de verdad que uno se olvida, porque como hay tanto, y hay tanto para leer, y hay tanto que uno encuentra, que en verdad vamos, no sé, en cuál ventana y ya se nos olvidó. Entonces, ¿qué tengo que investigar? ¿Acerca de qué tengo que investigar? ¿Qué se sabe de lo que quiero investigar? Y aquí, nuevamente, algunos dan por sabidos conceptos, pero yo puede que no lo sepa. Entonces, ¿qué se sabe? ¿Se sabe esta definición de antaño? ¿Se sabe desde hace mucho tiempo? ¿O hay nuevas actualizaciones en la definición del concepto que yo quiero abordar? Entonces, eso es importante. Hay que hacer un mapeo, hay que buscar. ¿Dónde pienso buscar? ¿Podría buscar directamente en un buscador académico? La segunda pregunta probablemente va a ser más complejo, ¿ya? Creo que en ese sentido una muy buena estrategia podría ser utilizar Google abierto y hasta incluso si es que es un concepto como de dominio más público, incluso puedo consultar Wikipedia, si no hay nada de malo con utilizar Wikipedia como primera entrada. ¿Ya? Puede que Wikipedia no tenga el concepto que yo esté buscando, pero perfectamente podría buscar en otra fuente, en una fuente de divulgación, ¿ya? Quizás ahí yo no voy a sacar nada importante para mi trabajo porque no es una fuente relevante, no puedo citar Wikipedia, no puedo citar Google de manera abierta, pero sí me da un mapeo inicial, ¿ya? ¿Y qué es lo que no se sabe de lo que quiero investigar? Es la identificación del vacío. Y a ese vacío es al que yo quiero responder. Es decir, lo que yo tengo que investigar, de alguna u otra forma,
va a responder un vacío, sea porque voy a dar una definición o voy a dar una actualización de la definición, voy a dar un estado del arte, voy a identificar cuáles son los principales desafíos actuales de la temática que yo quiero investigar, etc. Entonces, es sumamente relevante que nosotros podamos de alguna u otra manera guiarnos por estas tres primeras preguntas para que no nos olvidemos y para que no perdamos el rumbo. Ahí sí o sí, el tema del POSIT puede ser una muy buena estrategia visual y que en el fondo concreta lo que nosotros estamos buscando. Ahora, para definir el objetivo hay que evitar lanzarse en una búsqueda demasiado amplia y sin directrices. O sea, eviten no tener POSIT, eviten no materializar aquello que quieren realmente buscar. Si es el concepto, escriban el concepto. Si es, ¿qué es realmente lo que yo quiero trabajar en mi búsqueda? ¿Ya? Eviten navegar también de ventana en ventana con búsquedas múltiples. Ah, voy a buscarlo de esta manera, abro una ventana. Voy a buscarlo de esta otra manera, abro otra ventana y otra ventana y otra ventana. La verdad es que eso no ayuda y es mucho ruido visual, ¿ya? Evitar también comenzar a hacer resúmenes de las lecturas, de las primeras lecturas que encuentro, porque, ay, no, este paper define súper bien lo que es el concepto, pero ni siquiera he ajustado mi búsqueda, ni siquiera he determinado cuáles son las bases. Entonces, ponerme a hacer un resumen antes de es una muy, muy mala decisión. ¿Qué es lo que sí podemos intentar? Fijar objetivos y dejarlos de manera visible cerca de la computadora, establecer tiempos acotados para la búsqueda. Ok, me voy a dedicar a buscar información en fuentes de divulgación, eh, no sé, dependiendo del tiempo o plazo que tenga para el trabajo, no sé, 2, 3 días, si tengo más tiempo, quizás una semana, etcétera. Pero el tema es que tengo que definir un tiempo, de lo contrario voy a seguir buscando eternamente, ¿ya? Y eso es muy agotador. Revisar cuidadosamente qué es lo que se ha dicho para no reiterar información. Y esto tiene que ver con una de las preguntas guías. ¿Qué es lo que se ha dicho? Si se ha dicho que la rueda se ha inventado, ¿para qué voy a decir yo? ¿Se podría inventar la rueda? No tendría sentido, ¿ya? En ese caso hay que como ser muy, muy, muy aguja con lo que queremos buscar, definirlo, etcétera. Segundo paso, familiarizarse con las bases de datos. Yo solamente coloqué algunas acá, pero hay varias más. Por ejemplo, las preguntas que nos pueden guiar en esta fase es, ¿qué bases de datos son adecuadas para la búsqueda de información de mi temática? Por ejemplo, en mi caso, yo estoy haciendo una búsqueda para un review de aprendizaje autorregulado y su vínculo con las emociones, o las emociones en el aprendizaje autorregulado. Yo no saco nada con ir a buscar papers que me definan el aprendizaje autorregulado. Esos son papers seminales y en verdad son de los años 60 y en verdad no quiero definir aprendizaje autorregulado. Yo quiero buscar específicamente mi temática que es emoción y aprendizaje autorregulado. ¿Dónde busco eso? ¿Dónde específicamente para mi área? Para mi área, lo más adecuado es Scopus y Web of Science. Son los dos buscadores que realmente van a tener en su base la mayor cantidad de publicaciones que son de las áreas que busco, de las temáticas que busco, etcétera. ¿Ya? Hay otros, en el caso de medicina, PubMed está, en el caso de ciencias, está, creo que no lo puse, Oracle, creo que es otro buscador. Hay que saber qué bases de datos se buscan o se usan en mi área de especialidad. ¿Cómo sé eso? Bueno, una de las formas para llegar a eso, haciendo un atajo, es buscar revisiones sistemáticas del área. Entonces, por ejemplo, yo sé de una revista del área disciplinar en que yo me desempeño y voy a buscar en esa revista alguna publicación de alguna revisión sistemática. Una revisión sistemática es un tipo de paper que lo que hace es un barrido de la literatura, ¿ya? Entonces, ¿por qué hago esa búsqueda estratégica? Porque quiero ver dónde esos autores buscaron esas fuentes que son de mi área temática.
Y ahí me van a aparecer claramente declarados, tiene que aparecer explícitamente cuáles son las fuentes, las bases de datos, ¿ya? Si utilizaron Scopus, si utilizaron Web of Science, si utilizaron Google Scholar, qué es lo que utilizaron, ¿ya? Esa es una forma. Ahora, una vez de que yo ya identifiqué cuál es la base de datos, tengo que saber cómo funcionan las bases de datos, ¿ya? Para mí, cuando yo recién empecé a utilizar bases de datos, yo no sabía muy bien cómo funcionaba Scopus. Y en aquellos años no era tan común el tema de los tutoriales. Hoy en día hay tutorial para todo, ¿ya? Yo lo que sugiero es que cuando no estamos con tanta carga cognitiva, así tan demandado, me busco un tutorial, así como, no sé, Scopus for Dummies, me busco algo así como simple, que me lo expliquen en un lenguaje claro, que yo pueda entender y que no tenga que invertir tanto esfuerzo en comprender cómo funcionan las bases de datos o la base de datos que yo quiera utilizar, ¿ya? Ahora, ¿qué información debo rescatar de una búsqueda en base de datos? Eso va a depender un poco también de las características que tenga la tarea. Por lo general, yo debiera rescatar sí o sí la fuente, la referencia completa, el DOI, porque el DOI es como el root de ese paper. Debiera rescatar como, es que la referencia voy a tener todo, la revista, voy a tener si es Open Access o no, si es que no fuera Open Access y yo lo quiero incluir, mi gran amigo SciHub me podrá ayudar a poder descargarlo para poder tener acceso a esa fuente, ¿ya? De todas maneras, igual siempre es recomendable como buscar siempre en las bases de datos que te aparece toda la información de la fuente. Insisto, si es Open Access, si están las bases, incluso si es que están los bancos de datos de ese paper, también te aparece disponible, ¿ya? Todo eso es muy importante al momento de familiarizarse con las bases de datos. Ahora, ¿qué hay que evitar en este momento? Ingresar a las bases de datos sin saber cómo funciona. Sobre todo porque hay em, muchas opciones en las bases de datos, ¿ya? Por ejemplo, seleccionar, restringir, ampliar búsquedas, ¿ya? Para tener más fuentes o menos fuentes. Tienen una serie, por ejemplo, de botoncitos así que uno va seleccionando, bueno, no son botones, pero casillas que uno va seleccionando. Y la verdad es que si uno no maneja bien cómo moverse en una base de datos, entonces, la verdad es que va a estar muy mal porque podemos dejar fuera fuentes que sean sumamente relevantes. Consultar indiscriminadamente las bases de datos. Y esto tiene que ver con meterme en las bases de datos, colocar cualquier cosa y ya está. ¿Ya? Entonces, como que eso hay que evitarlo 100%. Desaprovechar opciones avanzadas. Sobre todo cuando queremos hacer un estado del arte. Por ejemplo, Scopus nos permite revisar la fuente y ver cuántas veces ha sido citada esa fuente. ¿Ya? Por ejemplo, un modelo matemático X puede haber sido citado y empleado en distintas áreas y puedo yo identificar en Scopus claramente cuáles son esas áreas. Entonces, si por ejemplo yo quisiera hacer, no sé, un seguimiento bibliométrico de cuántas veces se ha utilizado un modelo, dónde se ha utilizado, todo eso lo puedo hacer en Scopus y esa es una opción avanzada, ¿ya? No es que haya que pagar, no, hay que irse a una parte nomás de la base de datos para poder hacerle el rastreo a la fuente, ¿ya? Uno le puede hacer rastreos también a los autores y eso es tremendamente significativo cuando lo que queremos hacer es ver la evolución de un fenómeno. Por ejemplo, en mi caso, quiero ver cómo ha evolucionado el tratamiento de un modelo en particular. Y eso, ese modelo ha estado a cargo por años por un grupo de investigadores en, no sé, Países Bajos. Entonces yo me voy a buscar a los autores que participan en este centro y me voy a buscarlos para poder rastrearlos, ¿ya? Entonces, eso también me permite de alguna u otra forma tener claridad desde la base de datos cómo se comportan las fuentes, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que intentar? Leer las descripciones de las bases de datos. Para eso basta con que nos metamos a Google, basta con que veamos descripciones generales o nos busquemos tutoriales. Ahí, punto 2, ver tutoriales que expliquen el funcionamiento de la base de datos, incluso de las opciones avanzadas, ¿ya?
Discriminar cuáles son las funcionalidades que son más útiles para mi trabajo. Actualmente a mí no me sirve hacer el seguimiento de un modelo, sino que a mí me sirve tener como un mapa o una panorámica más general de dónde se ha aplicado ese modelo, pero sin considerar toda la trayectoria evolutiva del modelo. ¿Ya? No la primera publicación, después la segunda publicación, la tercera publicación con el reajuste. Eso no es de interés, por ejemplo, para mi trabajo. Entonces tengo que saber qué funcionalidad dentro de la base de datos es más útil. ¿Ya? Utilizar palabras claves y operadores nos permite de alguna u otra forma optimizar las búsquedas. ¿Ya? Sí o sí hay que evitar palabras poco frecuentes, palabras claves poco frecuentes. ¿Ya? Quizás, Héctor, en este caso, cuando queremos buscar un concepto que ya es muy sabido, necesitamos agregarle el concepto y el complemento a ese concepto. ¿Ya? Por ejemplo, si es modelo matemático, ¿qué modelo matemático? ¿Ya? Si es, no sé, un tipo de metodología, por ejemplo, modelos de ecuaciones estructurales, ¿dónde aplicar el modelo de ecuaciones estructurales? ¿Ya? Hay que escoger de preferencia solo un idioma para esas palabras clave, y ahí sí o sí tenemos que trabajar con el inglés. ¿Ya? No es recomendable que si queremos trabajar con el inglés, nos vayamos obviamente, no sé, a Google Translator y busquemos la traducción de la palabra en el traductor. No, eso no es apropiado. ¿Qué es lo conveniente para hacer en ese caso la búsqueda? Todos los programas de los cursos tienen bibliografía, ¿ya? Esto es para las personas de pregrado, incluso para posgrado también existe, o sea, debiera ser porque está como normado, ¿ya? Ahora, puede ser que en esos programas de asignatura, en la bibliografía que tienen los programas, ustedes encuentren como los autores principales. Vayan a ver las publicaciones de esos autores principales, que probablemente, porque como son muy importantes, de seguro son open access, ¿no? Entonces, vayan a ver cuáles son las palabras claves de esos artículos, ¿ya? Y empiecen a probar de esa manera, ¿sí? Utilicen palabras claves por no utilizar eso. Eviten utilizar palabras claves por separado. Por ejemplo, yo quiero buscar, no sé, proceso de aprendizaje, no utilice proceso de aprendizaje autorregulado. No busquen procesos de aprendizaje y aparte proceso de aprendizaje autorregulado. No tiene sentido, ¿ya? Sí intenten probar combinatorias de palabras clave, ¿ya? Y en este caso, alternar los operadores booleanos, cosa de, por ejemplo, utilizar with o and y utilizar or, ¿ya? Quiero buscar este concepto o este otro concepto. ¿Ya? En Scopus, ahí uno lo coloca entre comillas, en los otros también, en Web of Science también, uno coloca el concepto y le coloca este concepto o este otro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya sé que estos conceptos se tratan en muchas fuentes como sinónimos, ¿ya? Pero no restringirlo. Y revisar la aplicabilidad de las palabras claves por sección de las fuentes. En el caso de los buscadores, por ejemplo, voy a referirme en Scopus, yo puedo, cuando hago la selección en Scopus, puedo pedir que las palabras claves me aparezcan en el título, que las palabras claves que yo estoy buscando me aparezcan en el resumen, que me aparezcan en el título y en el resumen, que me aparezcan en el título, en el resumen, en las palabras claves de los artículos, o que me aparezcan en todo el texto. ¿Ya? Eso también facilita, digamos, que podamos encontrar fuentes de manera óptima. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Se entiende? Sí, bacán. Benja coloca un dedito para arriba. Súper, gracias. Ya, bacán. ¿Qué es lo que vamos al paso 4? Revisar la lista de referencia de los artículos más importantes. Aquí hay que identificar y hay que tener claridad cuáles son los estudios seminales. Y ahí San Google nos puede ayudar perfectamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos autores principales, está súper bien que los podamos googlear y probablemente nos va a dirigir a ResearchGate o Academia Edu, no sé, a otro tipo de como redes sociales académicas.
y podemos quizás ahí rastrearle un poco la historia, si son investigadores más reconocidos, de seguro tienen su Wikipedia, no sé. Creo que por ese lado podemos más o menos como empezar a ponerles cara a, a lo que queremos investigar, como al concepto que andamos buscando o a la búsqueda bibliográfica, al rastreo bibliográfico que estamos haciendo. ¿Por qué? Si se fijan en la pantalla, estos cuadritos, que sé yo, la verdad es que no tienen que ver específicamente con el tratamiento de las fuentes, pero sí a mí me hizo pensar inmediatamente cómo yo identifico fuentes al momento de hacer búsquedas. Por ejemplo, en el que tienen a mano derecha, en la esquina superior derecha, hay un cuadrito en el centro y hay varios que están alrededor. Yo, por ejemplo, me imagino que ese es un concepto y a todo alrededor son conceptos subsidiarios, pero los conceptos subsidiarios no están relacionados entre sí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo estoy, por ejemplo, buscando fuentes, veo cómo esas fuentes se relacionan. Se relacionan entre sí ¿a partir de qué? A partir de que todas tienen un artículo seminal común, por ejemplo, todas tributan o todas dialogan con un modelo específico que yo estoy estudiando, o puede haber, en el caso de la figura de la parte inferior a la izquierda, puede haber distintas actualizaciones del modelo, como esta línea progresiva. O puede ser en la figura de la parte inferior derecha, puede que desde un modelo inicial vayan derivando otros modelos secundarios que vayan de alguna u otra manera conformando líneas de investigación más específicas, ¿ya? Lo importante es que nosotros tengamos claro cuál es el artículo o el estudio seminal, el primero de los primeritos, y cómo se van relacionando los artículos que voy encontrando con esos artículos seminales, ¿ya? ¿Qué líneas de investigación se desprenden de ese artículo seminal? ¿Ya? Eso va a ayudar muchísimo. Tener estas figuritas en mi cabeza va a permitir que no solamente ubique las fuentes de manera temporal, sino que también yo vaya de alguna manera dándole explicaciones acerca de cómo va evolucionando el estado del arte de aquello que yo quiero investigar, ¿ya? Del concepto que quiero indagar en las fuentes bibliográficas, del modelo que estoy revisando, etcétera, ¿ya? Yo soy una persona muy visual, por lo menos a mí me sirve mucho tener como esta panorámica de la literatura y esto lo voy armando como en este paso, antes incluso de leer, solamente como revisando quién cita a quién citó antes a cuál, etcétera, ¿ya? Herramientas para gestionar referencias. Bueno, está Zotero, Mendeley, EndNote, Oracle y no lo puse acá, lo tengo en la siguiente. Estas son herramientas para gestionar referencias. ¿Saben utilizarlas? ¿Las conocen? No, dice el Benja. Ya. Mendeley sí. Yo antes era fan de Mendeley. Es que ahora soy... Ya. Yo les sugiero yo les sugiero que busquen un tutorial cuando quieran usarlo. Busquen un tutorial en YouTube. A mí me salvó la vida porque Mendeley yo también creía saberlo usar y era fan, pero era súper poco eficaz porque como que yo quería anotar muchas cosas y en verdad como que no. Entonces como que no. Ahora, ¿hay alguno mejor que otro entre los que están en la batalla? Ay, sí, es que yo tengo una cosa más favorita, pero que ya te lo muestro. Y tengo una favorita y tengo una rústica. Y siempre me quedo primero la favorita, primera barrida, y después me quedo con la rústica. Que ya se las voy a mostrar. Para gestionar referencias, este tipo de gestores sí son buenos. Mendeley yo lo he usado, lo usé mucho en su tiempo, pero me pasaba esto, como que en verdad quería rellenar muchas cosas de información y me volvía muy poco efectiva. ¿Qué es lo bueno? Que hay cosas muy buenas también. Cuando uno trabaja en las bases de datos, como Scopus, uno puede linkear Scopus con el gestor de referencias. ¿Ya?
cómo se hace eso? Bueno, igual en los tutoriales de seguro que lo explican mejor que yo. Uno, cuando tiene un resultado de búsqueda en Scopus, tiene la opción de seleccionar todas las fuentes que están en la búsqueda, ¿ya? Todas las referencias, y uno descarga el BibTeX. Y ese BibTeX uno lo carga después en el gestor de referencias. Y como que ¡fa! Se linkean solas. Y es como, automático. Es muy bueno, es muy bueno. ¿Sirve? Sí, claro que sirve. ¿Ahorra tiempo? Sí, claro que ahorra. El tema es cómo después trabajamos con los gestores de referencias bibliográficas, ¿ya? Y ahí es donde yo personalmente he descubierto que mis habilidades están más por otro lado. ¿En cuál? De aquí, después de que yo puedo utilizar gestores de referencia como estos, ¿ya? Les voy a mostrar cuál es el mío. Me paso a leer estratégicamente los textos. Y aquí es donde yo sí utilizo Ryan. ¿La conocen? Es una herramienta para sistematizar búsquedas. Lo pueden buscar, es gratuito, está buenísimo, porque uno lo que hace, ya, busque, tutorial, tarea inmediata, anote en su post-it. Matías, anote, por favor. Buscar tutorial Ryan. ¿Qué es lo que me gusta de Ryan? Bajo yo el BibTeX, las referencias completas de Scopus, por ejemplo, y las cargo a Ryan, ¿ya? Que es esta aplicación. Y cuando hago eso, Ryan me empieza a entregar inmediatamente los resúmenes de los papers y yo empiezo a discriminar. ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿Me sirve? ¿No me sirve? Pero ¿qué es lo que tengo que hacer antes de tomar esa decisión? Sí o sí, retomar mi objetivo de búsqueda. Me dan un momento que mis perros están ladrando. ¿Me dan un segundo? Ya, he vuelto, perdón. Ya. Ryan es una herramienta buenísima, buenísima y muy intuitiva, es muy fácil de utilizar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Recuerden, primero estoy en mis buscadores, ¿ya? Voy a hablar de Scopus porque es el que más utilizo. Estoy en Scopus. Tengo una lista de, por ejemplo, 20 artículos que voy a tener que revisar, que creo que son los que voy a tener que revisar. Selecciono todos esos artículos, que la opción Scopus me lo da, y los otros buscadores también. Y descargo BibTeX, como las referencias en BibTeX. Y esas referencias en un archivo BibTeX, que lo he descargado en mi computadora, lo subo a Ryan. Y al momento de subirlo a Ryan, Ryan los reconoce y me arroja inmediatamente los resúmenes. Y yo empiezo a hacer como, no sé, una suerte de evaluación en pantalla con los resúmenes, si me sirve o no me sirve la fuente. ¿Ya? La otra cosa muy buena de Ryan es que permite que varias personas estén colaborando en una misma evaluación. ¿Ya? Pero es como una evaluación ciega. Entonces, por ejemplo, si mi compañero y yo tenemos que hacer una revisión sistemática y estamos de acuerdo que esos son los artículos que vamos a revisar, podemos comparar si los que yo estoy de acuerdo que vamos a someter, digamos, al trabajo final, son los mismos que él considera que vamos a someter a revisión final. Y la herramienta me da una evaluación, como un punteo de acuerdo. ¿Ya? Entonces, Ryan se los recomiendo porque es muy, muy, muy buenísimo, ¿ya? Simplifica mucho, mucho, ¿ya? Nos ayuda a tomar decisiones rápidamente, nos ayuda a discriminar de manera sencilla, ¿ya? Antes entonces de seleccionar hay que revisar un poco y para eso tenemos que retomar el objetivo, ¿ya? Naveguen por el texto también. Una vez que ya hayan definido, naveguen por el texto, vean bien el resumen, vean las palabras claves, vean los títulos, no sé, pueden incluso hasta hacer una suerte de psicopateo académico
que uno va a mirar a los autores en este momento, así como para estar seguro con quién trabajó con quién, etcétera, ¿ya? Luego hay que leer estratégicamente el resumen y las conclusiones. Yo personalmente no invierto mayor tiempo en leer introducción, en leer antecedentes teóricos, en leer metodología en estos momentos, ni los resultados. Leo las conclusiones, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo he definido claramente acerca de qué tengo que investigar, qué es lo que se sabe y qué es lo que no se sabe del fenómeno que estoy indagando, leer las conclusiones me va a permitir decir, ah, sí, va en línea con lo que yo quiero decir o lo que yo quiero investigar, está en línea con lo que no se sabe, está en línea con lo que quiero abordar, ¿ya? Pero no leería más. Esa es mi recomendación. Posteriormente, viene esta duda, y aquí voy a retomar un poco lo que dijo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Raimi. ¿Es ético utilizar herramientas procesadoras de texto para esta parte de mi trabajo? Yo digo todo el rato sí. ¿Por qué? Porque las herramientas de inteligencia artificial lo que hacen es darme una respuesta a partir de la pregunta que yo hago. Entonces, no estoy plagiando y no estoy copiando. No, es una orientación, ¿ya? Entonces, recomendaciones, y este es un bonus, espero. ChatGPT ya lo conocen, es lo más reconocido. En estos momentos, mi herramienta de inteligencia artificial favorita es Chat with PDF, PDF, que es Chat PDF. Esa herramienta está buenísima. Uno le carga en esta ventana que tienen acá en la esquina inferior izquierda. Tienen ustedes la ventana como de la herramienta y ustedes le cargan el PDF y chatean con el PDF, no con la web. No es como ChatGPT. Ustedes chatean con el PDF. Entonces, por ejemplo, le piden al PDF las preguntas de investigación de un paper. Le piden al PDF, a la herramienta, le piden específicamente los objetivos de la investigación, en vez de estar buscando la metodología donde la tienen, ¿ya? Y es muy precisa. Chat PDF me encanta. A mí me facilita mucho la pega, mucho. La otra es Site, que está en la imagen a la derecha, la esquina superior derecha. Esa ventana que está ahí es Site. Site se escribe S-C-I-T-E, chat. Y es un chat de inteligencia artificial académico. Ahora, desventaja, está solo en inglés, ¿ya? En cambio, chat PDF uno puede chatear en español. Lo otro, no, ¿ya? Pero Site está muy bueno, muy, muy bueno. Y está Chat Sony, que entrega imágenes, que igual es como, puede ser una alternativa. No lo he usado mucho, la verdad. Me quedo con ChatPDF y me quedo con Site como dos herramientas de inteligencia artificial buenas, precisas y con los tipos de documentos que nosotros trabajamos habitualmente. ¿Ya? Ese es mi bonus. Cuando ya he pasado por esto de como tener la fuente, cargarla, por ejemplo, en Ryan, me voy a la selección de las fuentes pertinentes ya como esta es la última, el último colador que voy a hacer, ¿ya? Aquí sí o sí me tengo que asegurar de cumplir con los requerimientos de la tarea. Si la tarea a mí me pidieron un trabajo que identificara los desafíos actuales de X, entonces tengo que volver a ese objetivo y a partir de ese objetivo hago el último colador de mis fuentes, ¿ya? Sí o sí hay que verificar que la fuente que yo escoja permita responder a la pregunta que yo fijé en un comienzo, ¿ya? Por ejemplo,
Bueno, se los voy a mostrar en un par de diapositivas. Yo tenía una pregunta de investigación y me mareé mucho en la búsqueda de fuentes, muchísimo, al punto que tuve que pedir una tutoría con la profesora para que ella me pudiera orientar como, porque tenía muchas fuentes, todas muy diversas y según yo todas me servían. Entonces tuve que volver a mi pregunta de investigación. Tuve que volver al paso 1. Y cuando ya volví, después de pasar por toda esta búsqueda de información, que fue mucho, que me perdí, etcétera, después de todo eso, volver a la pregunta de investigación se vuelve mucho más claro, porque puedo realmente discriminar si la fuente que escojo me sirve o no para responder la pregunta. Porque ya he pasado he depurado tanto las fuentes que ya perfectamente puedo discriminar sirve o no sirve, ¿ya? Aquí sí o sí hay que evitar reservar fuentes por si acaso. Ah, es que quizás me sirve. Ay, es que no sé qué. No, restrínjanse a la pregunta de investigación, ¿ya? Si es que por A o C está muy cerquita la fuente, no responde directamente, pero permite, no sé, quizás hacer una proyección. Entonces yo puedo armar por ejemplo, si uso el navegador de Google, puedo utilizar una carpeta en mis marcadores y dejar ahí reservada una pestaña escondida que sea como para proyección. Pero preferentemente, si no responde a mi pregunta, adiós, ¿ya? No dejen cosas por si acaso porque los va a marear. Seleccionar fuentes que aborden tangencialmente el objetivo principal, no, tampoco. Pues eso es como quizás, si es que le pongo otra cosa, ¿me sirve? No, porque ya a estas alturas no pueden invertir tiempo en modificar más, porque ya de seguro ya tienen que dedicarle tiempo a la lectura, ¿ya? Entonces hay que ser muy estratégicos en esta parte y reservar lo que realmente responde de manera directa a mi pregunta. Ahora sí, sistematizar la lectura. Cuando ya he seleccionado las fuentes, tengo que saber eh, cómo trabajar los aspectos esenciales de los papers, de las investigaciones que seleccioné, o de las tesis, etc. Tengo yo que definir qué es lo que voy a leer. Ustedes me pueden decir, sí, pero es que hay que leer todo. Bueno, depende, porque si yo quiero ver, por ejemplo, para una tesis doctoral se pide por lo general un marco metodológico, que es distinto al marco teórico. Un marco metodológico es distinto de la metodología. Un marco metodológico es hacer un marco teórico de la metodología que yo voy a utilizar en mi estudio. Entonces, ya, suena como súper rebuscado, bueno, así es. Eso significa que yo tengo que hacer un estado del arte, ¿ya? De la metodología que voy a aplicar. Entonces, va a ser necesario que yo lea de las fuentes donde yo voy a indagar la metodología. ¿Va a ser necesario que yo me lea todos los antecedentes teóricos en profundidad? No. Yo lo que voy a ir a buscar es la metodología y voy a ver cómo esa metodología de esos papers ha ido cambiando con el tiempo, ¿ya? Entonces hay que definir los aspectos esenciales que vamos a recopilar de la fuente, ¿ya? Esto es un ejemplo real de un trabajo que estoy haciendo y se los traje a colación para mostrarles realmente cómo lo hago, ¿ya? Yo definí estos criterios para poder sistematizarlos en mi herramienta rudimentaria. ¿Y cuál es mi herramienta rudimentaria? Un Excel, que es así a simple vista y ahora se los voy a mostrar como de verdad, el Excel de verdad. Este es el Excel que yo estoy ocupando en mi trabajo. Y, por ejemplo, lo que hago es inmediatamente dejar consignada la referencia de mi fuente, de todas las fuentes que yo estoy revisando, ¿ya? Entonces, porque después yo no tengo tiempo para estar buscando las fuentes, o sea, la referencia bibliográfica. No, eso no lo hago al final, lo dejo hecho desde un comienzo. Entonces, la referencia, el doy, porque así le hago clic a esto y me voy inmediatamente a dónde está alojado ese paper en la web. Las keywords del paper para mí sí son importantes para este trabajo.
el enfoque o la teoría que manda este paper, ¿ya? Para mí sí o sí es necesario, el objetivo del estudio, la pregunta de investigación del paper, las hipótesis que se proponen en el paper, los objetivos, el objeto de estudio, los objetivos, la muestra del paper, los instrumentos que aplicaron, las técnicas de análisis, los resultados, y aquí me reservo el espacio para las preguntas que yo quería responder. Estas son las preguntas de mi trabajo. Las preguntas de mi trabajo son, ¿cómo se conceptualizan las emociones en la literatura actual en aprendizaje autorregulado? Esa es mi pregunta de investigación. Entonces, ¿qué es lo que hice? Buscar en esta fuente la respuesta a mi pregunta. ¿Y cuál es la relación? Esta es una segunda pregunta. ¿Cuál es la relación entre las emociones y el aprendizaje autorregulado? De esa manera, en esta simple hojita Excel, yo tengo sistematizada toda la lectura del paper. Ahora, hay partes del paper que yo podría someter, por ejemplo, al trabajo con chat PDF. Por ejemplo, podría yo inmediatamente ir a pedirle a chat PDF cuáles son los objetivos de la investigación. Y chat PDF me lo va a dar. Sí, claro. Sí, se los comparto igual en pantalla en un momento. Chat PDF yo le puedo preguntar, dame los objetivos de investigación del paper. Y chat PDF me los va a arrojar tal cual como lo tienen aquí en pantalla. Tal cual. Y yo, honestamente, copio y pego, porque los objetivos no pasan por interpretación. Sin embargo, las preguntas que yo quiero responder, que son cómo se conceptualizan las emociones y cuál es la relación entre las emociones y el aprendizaje autorregulado, no me las puede dar chat PDF. Chat PDF me puede dar el tamaño de la muestra, me puede dar algunos aspectos del procedimiento de análisis, me puede dar el instrumento, el nombre del instrumento que utilizaron en el paper. Sí, pero no me va a responder las preguntas. Las preguntas las tengo que responder yo. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo de esa manera puedo yo utilizar estas herramientas de inteligencia artificial, las herramientas procesadoras de texto, las puedo utilizar a mi favor para disminuir tiempo, para recopilar la información que es como invariable, porque está declarada en el paper, es cosa de que yo lo verifique y ya está, pero me da el espacio para yo poder hacer una lectura crítica y responder así mis preguntas. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo coloco en mi Excel? Se los comparto al tiro. Eso es lo que yo comparto, eso es lo que yo distribuyo en mi Excel, ¿ya? Siempre coloco el enfoque del estudio. ¿Por qué? Porque a mí me sirve saber desde qué teoría se está parando el paper, desde dónde está argumentando. Si está argumentando de una teoría general, como aprendizaje autorregulado, o está argumentando desde, no sé, la expectativa del valor en la teoría del afecto, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, yo necesito discriminar el enfoque del estudio, ¿ya? Puede ser también otra columna que especifique la metodología. Por ejemplo, si es una metodología cuantitativa o cualitativa, ¿ya? También es importante, y eso quizás no lo mencioné, cuando nosotros buscamos responder preguntas, discriminar cuáles son los tipos de fuentes que nos van a dar respuesta. Por ejemplo, estudios empíricos o estudios teóricos, ¿ya? Cuando nosotros tenemos una pregunta y la responden estudios teóricos, entonces mi Excel lo tengo que sistematizar, es decir, le tengo que poner otras filitas como las que tienen en pantalla con otros contenidos que sirvan para ese fin, ¿ya? Lo que ustedes tienen en pantalla es los aspectos esenciales de estudios empíricos
que a mí sí o sí me sirven para poder hacer una revisión de la literatura, ¿ya? Tener claridad de las preguntas de investigación, que no siempre se declaran, ojo, ¿ya? Tener claridad de las preguntas de investigación a mí me permite sintonizar un poco mi pregunta con la pregunta del estudio. ¿Nos estamos preguntando por lo mismo o no? ¿Ya? Eso me ayuda a también discriminar si acaso este paper me sirve o no. ¿Ya? Las hipótesis, claro, cuando son estudios cuantitativos, los objetivos, las muestras, las características de la muestra. Por ejemplo, porcentaje por género, datos sociodemográficos, muestras balanceadas, no balanceadas, etc. ¿Ya? Instrumentos o procedimientos, ¿ya? Cuestionarios, entrevistas, no lo sé. Hay un montón de instrumentos que se pueden aplicar. Las medidas también es importante, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy investigando acerca de, no sé, el factor X, que no sirve el factor, la conducta X. Si estoy investigando la conducta X, quiero saber cómo se mide esa conducta X en ese paper, ¿ya? Porque esa forma de medirla puede ser distinta de otra forma en que la hagan, que la midan en otro paper, ¿ya? Los procedimientos de análisis también son importantes y yo los consigno en mi famoso Excel, ¿ya? Ecuaciones estructurales, no sé, análisis de sendero, qué utilizaron, cómo analizaron los datos que recopilaron, ¿ya? También incluyo, qué raro que no me aparezca ahí, incluyo los resultados principales y esos resultados, sí o sí, no se los puedo pedir a ChatPDF, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando yo sistematizo mi Excel, busco que los resultados que yo estoy colocando estén en línea con los objetivos que tiene el paper. Y los objetivos están en línea con las preguntas de investigación. Si las preguntas de investigación del paper no están explícitas, yo hago el trabajo de inferirlas. ¿Por qué se están preguntando? Entonces, ¿por qué hago eso? Porque cuando yo termino mi Excel y llego a la última columna, yo lo que hago es revisar para atrás, todas las columnas de la fila, o sea, todas las casillas de la misma fila, es decir, del mismo paper. Y por tanto tengo toda la información ordenada. Y de esa manera llego a responder mi pregunta. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Ya, gracias, gracias. Ya, entonces, como les decía, en el fondo, cuando yo quiero llegar a responder mi pregunta en la última columna, ya que son las preguntas de mi trabajo, yo reviso todas las casillas de la misma fila, de la misma fuente. Entonces tengo la información ahí ordenada de manera jerárquica, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tenemos? Sí o sí, las instrucciones de un trabajo es un desafío constante. ¿Por qué? Porque no siempre las instrucciones están claras, ¿ya? Muchas veces, muchos docentes a veces cometemos errores en no dejar tan claras las reglas del juego, ¿ya? Y me parece que ahí uno tiene que también, no te preocupes, no hay problema. Gracias por estar. Ahí las instrucciones de un trabajo a veces son un desafío importante para que nosotros podamos direccionar una búsqueda, ¿ya? Las estrategias de planificación también son un desafío. Tenemos que ser eh, proactivos en definir cuáles son nuestras estrategias de planificación. Determinar también cuál es el tiempo correcto para hacer mi trabajo y hacer una búsqueda a conciencia, acotada en los tiempos que tengo disponibles, ¿ya? Y por sobre todo, el desafío más grande es determinar cuáles son las actividades específicas. En el taller del día de hoy lo que hicimos fue eso, fue entregar un paso a paso de cómo hacer una revisión bibliográfica de manera ordenada, pero por sobre todo lo que hicimos fue llegar al punto de poder discriminar cómo ordenar las fuentes que nosotros seleccionamos para una revisión bibliográfica, ¿ya?
¿Son desafíos importantes? Sí. ¿Son difíciles de manejar? Sí. ¿Se pueden mejorar con el tiempo? Sí, porque es una habilidad y las habilidades se entrenan. Por tanto, sugiero que esta charla, no sé, esta instancia, les permita de alguna u otra manera como aproximarse estratégicamente a la búsqueda de fuentes. ¿Sí? Ya, qué buena pregunta. Raimi dice, ¿cómo a partir de lo anterior desarrolla el estado del arte? Yo creo que, bueno, no creo. Aquí me tomo un poco más de licencia. Cuando ya has seleccionado las fuentes tú en el fondo para hacer un estado del arte, me imagino porque estás en una tesis, ¿no? Sí, estoy en una tesis de doctorado. Ah, chúcale, amigo. Ya, te acompaño en el sufrimiento. Sí. ¿Cómo pasar de esta gran grilla Excel a un estado del arte? Yo creo que lo primero que hay que hacer es definir cuáles son los ejes temáticos que tienes que trabajar en tu marco teórico, ¿ya? Eh, lo más difícil es cómo distribuir esos ejes temáticos, ¿ya? Mi profesor en reunión el otro día me dijo, este más o menos debiera ser un título como para que te hagas una idea para dibujar un objetivo. Entonces el título tenía X palabras. Entonces, de esas X palabras, más o menos fui sacando cuáles eran los conceptos claves para el marco teórico, Ok. ¿ya? Entonces, cuando tienes tus ejes temáticos para el marco teórico, empiezas a ordenar como una suerte de embudo las fuentes. ¿Qué Ujú. es lo que hay de manera general? Así voy a hacer el embudo. De manera general, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que no hay? Hasta que llegas al vacío por cada eje temático. Entonces Ah, ahí cuando haces la búsqueda, todo esto que comentamos recién, cuando haces la búsqueda, partes desde el qué se ha dicho para ujú. llegar al qué es lo que no se ha dicho, para tú empezar a dibujar qué es lo que vas a decir. Amparo, ok, me queda súper claro. Y, lo que sí, respecto, por ejemplo, a un estado del arte, no sé, que tenga dos Ujú, páginas, tres páginas, yo igual puedo citar en el estado del arte, o sea, referenciar con norma APA, qué sé yo, pero también tengo ujú, que hacerlo, ¿no? A los artículos de los cuales estoy hablando. ujú. Sí, Ya, sí, sí, ok. sí, sí, sí. O sea, eso sí o sí tiene que ser. El hecho de decir qué es lo que hay hasta lo que tú empiezas a dibujar, qué es lo que vas a decir, todo eso es con un barrido bibliográfico y todo es con citas directas o indirectas en el texto, aparte del texto como párrafo dentro del texto, va a depender de la normativa con la que estés trabajando. Si es APA, bueno, hay normativas específicas. Bueno, Ok, perfecto. Perfecto. ¿Cuánto más ¿sí? o menos cuánto es una extensión normal de un estado del arte más o menos? Sí, Wow, ya, ahí es donde hay que aplicar otra estrategia, ir a mirar cuáles son las tesis que ha dirigido tu profesor o profesora guía, ya, ¿ya? perfecto. Ahí hay que buscar buenos modelos de cuáles son las tesis que hay para más o menos hacerte una idea, ¿ya? De todas formas, si es que te interesa, yo estoy hasta fines de este semestre dando tutoría los días martes en este horario para escritura. Entonces, puedes ir conmigo o con cualquier otro tutor en cualquiera de los horarios disponibles, tutorías específicas para trabajar la organización de tu marco teórico, para revisar la escritura, para afinar estrategias, etc. Perdona, ¿qué hora los martes? Yo estoy los martes desde las 2 hasta las 6 Desde vía las 14. remota. Sí, Ya, perfecto. Y pido hora en Armadillo. sí, pides hora en armadillo. Y esto aplica para todos, para cualquiera de las personas que está acá. Puede pedir hora sea por tesis, sea por trabajo, sea por un informe, sea por una entrevista, sea lo que sea que necesiten. Armadillo cuenta con tutores en varios horarios disponibles. Así que estamos ahí para poder trabajar con ustedes. Súper. Gracias, Amparo. En nada. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta, comentario, algo? ¿Sugerencia?
A mí me habría encantado mostrarles un poco más de, por ejemplo, buscadores, pero por cosas de tiempo y como para centrarnos específicamente en estrategias que sean más acotadas, no podía estar mostrando tanto. Pero de todas formas, si es que ustedes quisieran algo, déjenlo escrito en el chat para yo poder traspasarlo a las personas encargadas y en una de esas poder armar otra instancia de taller. ¿Sí? Bien, ¿alguien más? ¿Alguna duda o comentario? ¿No? Bueno, los dejo invitados, invitadas a que revisen la página de Armadillo y que vean cuáles son los horarios disponibles de todos nosotros, los tutores que estamos trabajando en el equipo, y que cualquier duda nos escriban y puedan agendar alguna hora para poder acompañarlos. ¿Sí? Súper. Que estén muy bien, cuídense. Nos vemos. Gracias. Espero Feliz que hora. sea de utilidad. Súper, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.